el Señor puso en mi mente algo que de todos conocido es la palabra de Dios. Y bueno, no sé por qué. Supongo que será porque hoy más que nunca se necesita una llamada de atención al pueblo de Dios, un toque de atención severo para todos los cristianos, entre los cuales también nosotros nos incluimos. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestra idea? ¿Dónde está? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en un coche? En mi caso, por ejemplo. ¿Confiamos en un frigorífico? ¿Confiamos en que alguien tenga la misericordia de conceder nuestras cosas? ¿O no confiamos más o mejor en Dios, único proveedor de nuestros bienes materiales? Bien es cierto que hay que buscar, pero también bien es cierto, dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y el resto de las cosas os serán por añadidura. Una vez, cuando yo empecé con los problemas del vehículo y tal, y yo tenía una congoja espantosa en Alhama, es tremenda, porque claro, para mí significaba, entonces yo vivía allá en Alhama, significaba pues un montón de problemas. Primero, que mi mujer no podía venir al trabajo, que mi hijo no podía estudiar, entonces Samuel estaba estudiando en Agua Dulce, un montón de problemas. Y yo no me podía permitir el lujo de no tener un vehículo, ¿no? Bueno, lo saqué adelante con muchos problemas, muchos problemas. Me tuvieron que prestar coches, bueno, lío, ¿no? Pero un día, estando en casa, estando en una cafetería de Alhama, visitando, en la cocina de la cafetería, visitando a una amiga nuestra que es cristiana, estábamos hablando las cosas normales de los negocios. Pero a mí me pasó algo extraño en aquel momento. Yo estaba hablando con María y de pronto y porrazo yo sentí en mi corazón una palabra que venía de parte de Dios, que no tiene nada que ver con la conversación que yo mantenía con María. Incluso me paré, sentí que Dios me estaba hablando, lo sentí claramente, y me dijo estas palabras: pero bueno, ¿tú de quién dependes? ¿Del coche o de mí? Yo me tuve que callar y reconocer que efectivamente estaba dependiendo más de un cacharro con 4 ruedas, que es un montón de hierro, no es más ni menos que eso, con aceite, con agua, materia pura, sacada de la tierra, sacada de los minerales de la tierra, del petróleo, y punto final, no hay más historia. Materia pura. Tuve que reconocer que estaba dependiendo más de un vehículo que de la providencia divina. Aquella palabra me golpeó mi corazón y me quedé con esa palabra que aún no la he olvidado. Pero yo lo quiero sacar como ejemplo, y ahora lo va a leer él cuando yo le diga. Lo quiero sacar como ejemplo porque ese es un pequeño ejemplo de cómo está la situación a nivel de pueblo de Dios en general. Vale, yo hablo del vehículo, tú hablas del frigorífico, son cosas pequeñitas en realidad, pero en realidad la situación del pueblo de Dios a nivel general es muchísimo más grave que eso. Es decir, muchas veces los cristianos en general, ¿de quién dependemos? ¿Del mundo? ¿Y bailamos el baile que el mundo nos manda a bailar? ¿Me entendéis? Si nos tocan la flauta de una manera, ¿sabes lo que es la flauta, no? Un instrumento de igual, el francés supongo que será igual. Si nos tocan la flauta, todo el mundo baila esa flauta, la sociedad entera va bailando según las modas de la sociedad, el mundo va como va, y los cristianos muchas veces vamos como vamos porque vamos más bien con lo que la sociedad nos da que con lo que Dios nos da. Y fijaros entonces, esto me lleva a otra conclusión, antes de leer la Sagrada Escritura. Esto afecta a la vida espiritual de las personas, seriamente. Por eso Jesús dijo, bien, tenéis derecho, bueno, no es que lo que dijera, pero lo da a entender, vale, podéis pedir cosas, tenéis derecho a vivir, debéis de vivir, pero busca primero, eso sí que lo dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y el resto de las cosas te serán por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos quedemos sentados sin buscar soluciones
No quiere decir eso. Dios te da también algunos recursos para que tú los utilices para buscar soluciones. Pero primero, ora a Dios. Ora al Señor. Señor, si es tu voluntad esta puerta que se me ha abierto, yo voy a trabajar esa puerta que se me ha abierto, ¿vale? Señor, esto que estoy haciendo, si es tu propósito, ayúdame tú, Señor. Y cuando ya veas que no puedes, que realmente has agotado todos los recursos que tienes a mano, entonces es cuando realmente tú tienes que, bueno, ya lo tienes que haber hecho antes, ¿no? Pero también es hombre, Señor, pues mira, este es tu propósito, yo no sé cuál es, dependo exclusivamente de ti, de tu provisión, de tu buen hacer. Cuando llegamos al límite, empieza Dios a trabajar, aunque ya lo hace antes también, pero empieza Dios a trabajar más y tal. Pero el tema que yo quiero compartir con vosotros, quiero sacarlo como ejemplo, es algo mucho más serio. Hay crisis en los cristianos, hay crisis. Muchas veces la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está en una situación de desorientación, de desconocimiento de la palabra. Está en una situación de haber perdido la meta, haber perdido el rumbo. La sensación que tenemos es que hemos perdido el rumbo. La sensación que tenemos es que hemos perdido la dirección y andamos como perdidos, dando vueltas por no sé qué caminos, buscando y alimentándonos de caminos, de fuentes que no se debe uno alimentar, y nos hemos olvidado de la fuente primitiva. Mirad, en Jeremías hay un versículo muy bonito que dice, porque dos pecados ha cometido mi pueblo. Primero, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva, y segundo, construyen para ellos cisternas que no contienen agua. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Y eso es lo que muchas veces está pasando. Es decir, nos hemos vuelto tan pseudo religiosos, nos hemos vuelto tan tenemos una estructura de comunidad, de iglesia tan instituida ya, que nos hemos vuelto cómodos. Los cristianos nos volvemos cómodos. Cuando nos volvemos cómodos nos parecemos más bien a la iglesia de la Odisea, ¿vale? Cuando nos volvemos que creemos que tenemos todo, la Odisea era la iglesia del Apocalipsis, la famosa iglesia del Apocalipsis. Dice, por cuanto no eres ni rico ni pobre, no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré en mi boca. Por cuanto crees que tienes de todo, te digo que tienes que lavar tus ojos porque no tienes de nada, porque estás enferma, estás ciega, Esa es la situación muchas veces de la iglesia de hoy. Es decir, una iglesia que está bien con el mundo, que ha conseguido un nivel importante de comodidades, que tiene de todo, y es la más pobre de todas las iglesias, de todos los creyentes, la más pobres, ¿no? Mirad, siéntate por favor. Fijaros la situación. Ahora, se da la otra parte de la situación. Y me quiero recordar ahora mismo los cristianos que están siendo perseguidos en Siria, los cristianos que realmente están, ponte bien, los cristianos que están sin nada, que lo han perdido todo, que han tenido que salir andando, han tenido que atravesar Turquía, tirarse al mar en Grecia, algunos que han muerto, algunos de ellos son cristianos. Pero fíjate que yo he visto entrevistas con ellos, con algunos de ellos, y te dicen una cosa increíble. Vamos a ver, vosotros en Occidente tenéis de todo, nosotros no hemos perdido todo, pero lo que no hemos perdido ha sido nuestro Dios, que sigue estando con nosotros. Entonces, déjalo. Dios está con nosotros y te demuestra una alegría, te demuestra un gozo, te demuestran que siguen orando, que siguen haciendo sus oraciones, y lo han perdido todo completamente. ¿En qué sentido nos diferenciamos? Ellos son ricos espiritualmente. Ellos tienen una fuerza, que es la fe, que es el motor que, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de las situaciones que está pasando, su motor sigue funcionando porque tiene gasolina.
El nuestro no tiene gasolina. El nuestro tiene otras cosas que no es. Entonces, cuando tenemos de todo, nos olvidamos de lo esencial. Ahora, por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y será por añadidura. Vamos a leerlo ya. Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí hay una situación que yo quiero de antemano daros alguna explicación sobre el tema. Habla del pueblo de Israel. Israel estaba podrido, se había apartado de Dios, estaba con otros dioses, Baal, Astarte, estaban con la diosa Sera, estaban con todos los dioses del Oriente Medio de aquella época donde la corrupción era imperante. Entonces tú lees Crónicas y lees Reyes y lees los profetas y parece que estás leyendo la actualidad, parece que estás viviendo lo que hoy estamos viviendo. La injusticia, la corrupción por todos los sitios, la putrefacción del gobierno, la putrefacción de la sociedad, la descomposición, la inmoralidad por todos los sitios, eso estaba ya denunciado por los profetas. Y lee Crónicas, y caramba, hay cosas que se parecen muchísimo a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se va, abandona a Dios y bebe de fuentes, bebe de tetravis podridos. No es el caso. ¿Qué mal sabe un tetravis cuando está en malas condiciones? ¿No? Lo tiene que escupir. Los hay alguna vez cuando se estropea. Lo tiene que escupir, ¿no? Yo recuerdo una vez que nos llegó una partida de leche que la compramos de una fábrica en un supermercado, y cuando yo abrí uno de los botes era horrible, tuve que abrir hasta la ventana de la habitación. Era espantoso, o sea, la leche estaba completamente podrida y lo tuvimos que denunciar en la OCU de consumidores, y detectaron gracias a eso una partida de leche que había llegado en malas condiciones de Italia. Estaba podrido, o sea, era literalmente abrir la ventana porque era imposible poder oler eso. Si yo hubiera tomado un sorbo, seguramente me hubiera contaminado y hubiera cogido una enfermedad. Este es el problema, que estamos bebiendo muchas veces de lo que la televisión nos dice, de lo que nos dice Internet, de lo que nos dice lo otro, de lo que dice más allá, pero no leemos de lo que dice la palabra de Dios. No leemos de lo que el Señor nos está enseñando. Y eso está afectando a la Iglesia, está afectando a los cristianos. Y Dios habla y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien el fundamento de la Biblia para saber exactamente cuáles son los principios por los cuales nosotros tenemos que dirigirnos. Bien, el pueblo de Israel estaba perdido, corrupto por todos los sitios. Incluso sacrificaban niños, bebés, a los dioses. Era terrible. Yo he leído sobre el tema porque conozco la historia. Había uno de los dioses que dice la Biblia, Baal, con muchas versiones. Había otro que era Moloch, también de ellos, de culto de ellos, que Moloch era donde los fenicios y los cananeos ofrecían sus niños vivos, bebés vivos, fíjate lo que digo, para el sacrificio. Era una estatua horrenda, espantosa, con una gran boca y dos brazos. Dentro era un horno, lo voy a describir, era un horno. Ellos pensaban que de esa manera, como que estamos hablando de un pensamiento de la época de la prehistoria, estaban como que la tierra iba a producir mejor, más y mejor, se ofrecía un ser vivo. Bueno, ponían al bebé, al niño, y el niño caía hacia el fuego. Entonces la música resonaba con toda la fuerza para ahogar los llantos, era espantoso, ¿no? Y ahogar llantos de los padres, porque era el sacrificio que tenía que hacer para que la tierra produjera más. Absurdo, pero lo hacían. Fijaros que por eso Dios, una de las cosas que también es interesante saber, por eso Dios, cuando ofrece a Isaac, el ángel le dice no, le da una alternativa, como que también de esa manera estaba prohibiendo también todo sacrificio humano, que era común, porque lo que hizo Abraham era normal en la época y en los pueblos que había alrededor, era normal. No fue el único en que intentó sacrificar a sus hijos, era una costumbre común en todos los pueblos de esa época, ¿no? Esa mentalidad.
Dios les da la alternativa, ¿no? Aunque sabemos que Isaac es el hijo de la promesa. Si Isaac hubiera muerto, no se hubiera cumplido la promesa de Dios. Pero Dios cumple su promesa porque es el hijo de la promesa. Es el antepasado de Cristo, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Os describo cuál es la situación de Israel en aquel momento. Todo podrido, todo corrupto, había prostitución sagrada en los templos, es decir, ellos consideraban los pueblos, digo sagrada no porque fuera sagrada por la Biblia, sino porque los pueblos que estaban alrededor de los judíos consideraban que esa prostitución era sagrada. Ojo, pero los judíos se dejaron contaminar con todo eso. De hecho, cerca de Jerusalén había un lugar que era el Valle del Tofet, que era donde ofrecían a los niños, que después, con el paso de los siglos, se convirtió en la Gehenna, de la que habla Jesús en el Nuevo Testamento, como sinónimo de infierno. En realidad, el origen se refería a un valle donde sacrificaban a los niños vivos. Y Dios aborrecía eso. Dios aborrecía todo eso, pero Dios aborrece eso y todo lo demás que fuera pecado contra él. ¿Qué sucede? Lo siguiente. Dice que cuando el rey Acab vio a Elías y le dijo, el rey Acab, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 17. A ver, llama a tu hijo que quiero que lea un versículo. Venga, pero vente ya que ya estamos en el tema. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Decía el rey Acab a Elías. Fíjate. ¿Por qué era el que turbaba? Porque Elías traía el mensaje de Dios y la gente estaba muy tranquila con la corrupción, no querían saber nada del mensaje de Dios. Viene el profeta, le dice, lo que estáis haciendo es pecado. Ellos consideraban que eso era turbar a Israel. Y dice, versículo 18. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Y le dice, yo voy a resumir los dos versículos siguientes. Le dice, reúneme a toda la gente en el Monte Carmelo. Reúnelos a todos allí en el Monte Carmelo. Reúne a los profetas, reúne a Baal y a todo el pueblo entero. Y también te vienes tú, tu señora esposa y todo lo que quieras. Vale, vamos a hacer ahí un gran encuentro, ¿vale? En el versículo 21 dice así, a ver, ¿dónde está aquí? 18, 21. Léelo tú mismo, venga. Elías se adelantó hasta el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a andar cojeando de las dos piernas? Sí, el Señor es Dios, servid al Señor, servid al Señor. Y si Baal, es Baal, servid a Baal. El pueblo no dijo nada. Vale, ¿os dais cuenta? Dice, en la versión de esta Biblia dice, ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando de las dos piernas? Fíjate lo que estoy diciendo, esa versión. La nuestra dice lo mismo, pero dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hermano, este es el pensamiento que Dios nos está diciendo en la actualidad. Pueblo mío, iglesia mía, ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando de las dos piernas en las cuales vosotros os apoyáis? O, en su caso, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre pensamientos de dos caminos? Es decir, Dios nos está hablando muy claramente. O estamos con Él, o no estamos con Él. O estamos con Cristo, o no estamos con Cristo. O somos calientes, o somos fríos. Pero tibios no quiere Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia que había empezado con fuerza, había empezado con valentía, había sido bendecida por Dios, había crecido en la fe, había luchado y había amado al Señor de todo corazón. Cuando no tuvieron nada, vivieron la fe con gran fortaleza y eran grandes predicadores y pasaban hambre, pasaban necesidades, pero Jesús estaba siempre presente.
y vivían una fuerza importante, que era la fuerza de la acción del Espíritu Santo en sus corazones. Ahora, la iglesia de la Odisea llega un momento en el que empiezan a establecerse y en el que empiezan a ganar dinero. No hay nada en contra con ganar dinero. Lo que sea en contra es que primero pongas al dinero y después a Dios. Eso sí que está en contra. ¿Me explico? Y ganar dinero honesto, no deshonestamente. Es decir, trabajar, hay que trabajar. Perdón. Bien, pero la iglesia de la Odisea se enriqueció, se puso, capítulo 3 de Apocalipsis, se llegó a una situación en la que tenían de todo, sobreabundaban de todo, pero le faltaba lo más importante, que era el haber perdido su relación con Cristo. ¿Me entendéis el tema? Entonces, esto es lo que muchas veces está pasando. Dios le dice al profeta que le diga al pueblo: oye, ¿hasta cuándo vais a seguir cojeando de las dos piernas? Pregúntate tú mismo, a ti mismo. Pregúntate a ti mismo si si estás cojeando, espiritualmente hablando, tu relación con Dios va mal. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Cuáles son los resultados de tu relación con Dios? Es decir, si tu relación con Dios es adecuada, si es buena, si te has entregado, si no has perdido la consagración, si no has perdido el contacto, si no has perdido la confianza, entonces Dios va a estar contigo en momentos difíciles y en momentos fáciles, pero siempre estará a tu lado. Es decir, Él va a proveer tus necesidades. Esto no quiere decir que te deje cuando tú te alejes, no, pero sí te va a advertir, por amor de Él hacia ti. Te va a advertir, te va a decir: oye, estás jugando con fuego. O estás conmigo o no estás conmigo, pero mira como a la misma iglesia de la Odisea le dijo: mira, yo amo a mi pueblo. Mira que te mando que te arrepientas, arrepiéntete y lava tus ojos con colirio para que veas. Porque yo amo y yo reprendo a los que amo, dice el Señor. ¿Os dais cuenta? Es decir, por eso Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa pregunta te la hace a ti, me la hace a mí, te la hace a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar cojeando? Tenemos necesidad del Señor, pero ¿cuándo vas a aprender a confiar en que yo voy a proveer cuando yo quiera? Que yo sé que tú necesitas, yo voy a proveer, pero confía en mi promesa, confía en lo que yo te he dicho, que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos, confía en mi palabra. Jesús dijo: si estáis cargados, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Vale? Y fíjate más que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Eso se lo dice a la iglesia de hoy. A nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, la advertencia es clarísima. ¿Hasta cuándo voy a seguir así, claudicando? ¿Hasta cuándo voy a tener miedo de las circunstancias? ¿Hasta cuándo voy a tener miedo de las situaciones? Mi Dios está por encima de las circunstancias. Mi Dios está por encima de todo lo que yo tengo y no tengo. Él proveerá mis necesidades. Si no, no es Dios. Si no provee, es que miente. Y si miente, no es Dios. Y Dios no miente. Satanás sí miente, pero Dios no miente. ¿Me explico? Él me ha prometido que va a estar conmigo. Y hasta ahora lo ha cumplido. Si vemos por un espejo retrovisor nuestra vida diaria, vemos y miramos: oye, pues es verdad, yo lo pasé mal en aquel momento, no sabía por dónde salir, no sé cómo me salió la cosa, pero salí bien, porque el Señor ha estado siempre a mi lado. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice. Si el Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, dice el profeta. ¿Vale? Si Dios es Dios, seguidle. Si es Baal, pues ala, venga, todo detrás de Baal, le dice el profeta. A ver, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de profeta de Dios, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí es nada. Un hombre contra 450 hombres que estaban profetizando tonterías. ¿Cómo podía tener crédito este hombre?
Y el pueblo estaba escuchando a unos y a otros. Dice, vale, sí, vale, dice, vamos a preparar 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan